Tengan todos ustedes un cordial saludo. Quien les habla es la alumna Maldonado Saavedra Ingrid Judith, quien viene cursando el primer ciclo en la especialidad de Educación Inicial en el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. En esta ocasión, en esta oportunidad, voy a narrarles un poco de la obra Rebelión en la Granja de George Orwell. Bueno, la obra comienza en una granja llamada la Granja Manor, donde vivían muchos animales que eran explotados por el dueño. El dueño era el señor Jones. Dicho dueño era un señor borracho, descuidado, que se podría decir que maltrataba a los animales. ¿Por qué? Porque no les daba de comer, los hacía trabajar mucho, los explotaba, mejor dicho. Una noche, había un cerdo, que era un cerdo viejo y mayor, que reúne a todos los animales y les dice que los humanos eran los culpables de su miseria y que si se unían y los expulsaban podrían vivir libres e iguales, se podría decir. También les enseño una canción titulada Bestias de Inglaterra, que habla de eso, de la igualdad, de ser libres. La letra decía así: bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, animales del valle y de la selva, sobre vuestro futuro prodigioso prestad oído a mis alegres nuevas. Tarde o temprano arribará la hora en la que el hombre derrocado sea, y las fecundas tierras de Bretaña solo serán pobladas por las bestias. Rotos caerán los cerros tortulantes la nariz, y rodarán por tierra los látigos de tétricos chasquidos, y oxidados el freno y las espeluas. La cebada y el heno perfumado, la remolacha, el trébol y la avena, toda la cornucopia de natura será ese día solamente nuestra. Más fresca será el agua y transparente los hermosos campos de Inglaterra, y más suave la brisa el día glorioso en que las bestias rompan sus cadenas. Para ese día trabajaremos todos, aunque muramos antes que amanezca. Vacas y gansos, pavos y caballos, todos deben sumarse a esta empresa. Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda, animales del valle y de la selva, sobre vuestro futuro prodigioso, presta oído a mis alegres nuevas. Poco después, el viejo mayor fallece, muere, pero sus palabras que habían hablado esa noche quedaron grabadas para todos los animales. Habían 3 animales que destacaban, que eran 3 cerdos, que era Snowball, Napoleón y Skyler. Ellos organizaron una rebelión. Aprovecharon que un día el señor Jones no les dio de comer, y es donde ellos se cansan y expulsan al señor Jones de la granja. Es donde se cansan y expulsan al señor Jones de la granja. Ellos, llenos de orgullo, se podría decir, cambiaron el lugar, el nombre, pasó de Granja Manor a Granja Animal. Y es donde en una pared del granero escriben los 7 mandamientos. Dichos mandamientos voy a leerlos.
todo lo que camina sobre dos pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas es un amigo. Y ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal. Y todos los animales, y ahí había una que era, se podría decir que era la que se quedó hasta el final un poco modificada, pero se quedó. Era la de todos los animales son iguales. Más adelante se modificó, pero eso ya va parte por parte. Supuestamente en esas reglas del inicio se aseguraban que iba a haber igualdad, que pues se prohibían aparecerse a los humanos. Eso es lo que se trató de decir en los 7 mandamientos. Bueno, al principio todo era felicidad, todo era entusiasmo, porque trabajaban para ellos mismos, se podría decir que eran felices. Pero poco después los cerdos se convirtieron en los líderes, se llegaron a convertir como los jefes, se podría decir. Hubo una vez que Snowball Hubo una vez que Snowball quiso construir un molino de viento para generar energía, electricidad. Pero Napoleón, que era el cerdo más ambicioso, que solo quería para él solo el poder, escuchó y en vez de apoyar usó a unos perros que había amaestrado, había entrenado, y hizo que botaran a Snowball de la granja, que lo expulsara, quedándose él como el jefe, como el único, como el mayor. Obviamente Napoleón siguió con la idea de construir el molino, pero hizo que el trabajo sea un poquito más duro. ¿Por qué? Porque los animales empezaron a trabajar de día y de noche, a veces hasta con hambre, con frío, mientras que los cerdos se daban los lujos, vivían. Para eso ya los cerdos ya los cerdos vivían en casa de Jones, ya se habían pasado. Los cerdos eran guiados por Napoleón y su acompañante de Napoleón, que era Schuyler, que era él como que Schuyler era el que aconsejaba, el que convencía todo, porque habían algunos que ya empezaban a dudar, pues obviamente de cómo estaban actuando, de cómo Napoleón era el que mandaba. Y Schuyler se encargaba de convencer a todos ellos con discursos así. En fin, los mandamientos sí cambiaron en secreto, pero cambiaron. Cambiaron para los privilegios de los cerdos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo había mandamientos que, por ejemplo, había el de ningún animal dormirá en camas, y pasó a ser el de ningún animal dormirá en camas, pero con sábanas. También, por ejemplo, como el de ningún animal beberá alcohol, pero pasó a ser como que ningún animal beberá alcohol, pero en exceso. Y así se iban modificando los mandamientos. En fin, pasó tiempo y Napoleón llegó a acusar de traición a cualquier animal, lo acusaba y los hacía ejecutar delante de todos los animales. Y empezó la granja a tener miedo, a tener terror,
Ya bueno, en fin, pasa que también hubo un acontecimiento importante en la obra que era sobre el fallecimiento del caballo Boxer. El caballo Boxer era un caballo muy leal, muy trabajador, el más fuerte, el que nunca perdía la fe. Era el más perseverante, se podría decir. Él siempre repetía el trabajaré más duro y el Napoleón siempre tiene la razón y así. Pero un día ya no pudo más y ya no podía seguir con ellos, con los demás animales. Y bueno, en fin, Napoleón dijo que lo iba a llevar a que lo curen, pero en realidad no. Lo había vendido por sacar un poco más de monedas. Fue un momento bien doloroso porque al fin y al cabo el caballo Boxer era el más leal de todos los animales, se podría decir. Bueno, conforme pasaron el tiempo, los cerdos iban apareciendo cada vez más y más a los humanos. Ya llegaban a caminar en dos patas, usaban ropa, bebían, hasta llegaron a comercializar con los demás humanos. De los 7 mandamientos originales ya no quedaron ni uno, porque todos se rompieron. Se quedó uno, que es el que decía hace unos minutos, era de todos los animales son iguales, pero se modificaron y todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y así es como se llegaron a modificar. Ese mandamiento se quedó, pero lo llegaron a modificar la última parte. Y los otros mandamientos sí se llegaron a romper. Se llegaron a romper, mejor dicho. Ya bueno, en fin, ya para la parte final, los animales miran desde afuera de la casa, por la ventana, cómo los cerdos y los humanos están en una reunión. Estaba Napoleón, que era el jefe, se puede decir, brindando y jugando con otros granjeros, con otros humanos. Entre ellos estaba el señor Plinkington, que era un granjero de un granero vecino, en donde hablaban, brindaban, entre que ya no había diferencias en sus granjas y tantas así, que ellos mismos dialogaban. En fin, los animales miraban desde la ventana y quedaron impactados, se podría decir, porque pues veían cómo los cerdos y los humanos estaban juntos, se comportaban exactamente iguales. Pero lo más fuerte, lo más impactante para ellos es que ya no podían distinguir quién era quién era el humano, quién era el cerdo y así. Porque pues ya se comportaban de una manera igual, por lo que ya traían ropa, porque ya se podían dialogar, porque ya los animales, los cerdos se paraban en dos patas y así. Y entonces como que también al final de la historia ya es como que ya quedaron de los que empezaron a hacer en la granja varios animales que estaban las gallinas, había una cabra, había bastantes animales ya que iban menorando conforme iban pasando los capítulos, iban menorando ya. Ya algunos fallecían y así. Al final, lo que había comenzado con un sueño de igualdad, se podría decir, como ese sueño que todos los animales tuvieron, llegó a ser disfrazada por una tiranía. Y los cerdos
Los cerdos que tanto odiaban a los humanos llegaron a convertirse en ellos mismos, llegaron a ser ellos, los cerdos llegaron a ser los humanos, se llegaron a ser de igual a igual casi mismo. Y es así como acaba la obra, lo que yo entendí de la obra. Gracias.